Wailín, no proyectes todavía. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, a pesar de las múltiples dificultades que nos están afectando. Bienvenidos a la quinta versión de Virtualmente Críticos, serie virtual de conferencias académicas que tiene como objetivo constituir un espacio para que investigadores internacionales en el campo de los estudios literarios y culturales compartan los resultados de sus trabajos críticos con estudiantes del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena y el público virtual en general. Esta serie está asociada a Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, conferencia académica anual de estudiantes de pregrado, que en este año convocará a su tercera versión. Soy el profesor Kevin Cedeño Guillén y me da mucho gusto saludarlos a todos, en especial a la profesora Hanna Noé, nuestra conferencista invitada de hoy. La doctora Noé es profesora asistente en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Bonn, en Alemania, donde se dedica a la enseñanza de la literatura hispánica y francesa y administra el programa Erasmus para España y Portugal. También ha enseñado en las universidades de Bordeaux y León. Culminó sus estudios de doctorado en literatura románica a través de un programa internacional de las universidades de Bonn, Sorbona de París y Florencia, con la tesis doctoral en francés titulada La negación de las identidades culturales en las novelas epistolares de viajeros orientales ficticios durante la Ilustración europea. También realizó estudios de filología hispánica e inglesa en las universidades de Friburgo, Salamanca y Berlín. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Los orientales fingidos crean Europa, en el cual analiza de manera comparada las identidades culturales en la novela epistolar de viajeros orientales ficticios de la Ilustración, y también es autora de alrededor de 25 artículos y capítulos de libros acerca del gracioso en los siglos de oro, la identidad europea en el siglo XVIII, la literatura fantástica y el sujeto migrante, en revistas como Hipogrifo, Revista de Literatura Moderna y Comparate, Revista Iberoamericana, Boletín de Literatura Comparada, entre otras. En su proyecto de investigación actual, examina la perspectiva socioeconómica del sujeto migrante proveniente del sur global, tal y como se presenta en la literatura actual escrita en lenguas románicas. La profesora Noé también es coinvestigadora con el profesor Cedeño Guillén del proyecto titulado La conquista entre silencios y voces, decolonización del discurso sobre América en la ensayística española del siglo XVIII, aprobado para financiación por la Universidad de Cartagena. El título de su conferencia de hoy es Las cartas marruecas de José Cadalso, un caso marginal dentro de la Ilustración europea y su relación con las Américas. Muchísimas gracias, Kevin, por esta presentación tan amable y también por invitarme y darme ese honor de poder presentar en este círculo de estudiantes tan interesados. Y quiero también aprovechar otra vez para agradecerles a todos todo lo que han hecho para hacer posible esta conferencia. Wailín, creo que ahora es el momento para empezar compartir la pantalla. Muchas gracias. Igual lo puedes aumentar un poquito de...
Sí, ajá, entiendo. Vale, sí, bueno, para que quepa en una página estaría bien, sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, el profesor Cedeño Guillén ya ha presentado el título de la conferencia, que son Las cartas marruecas de José Cadalso, y su posición dentro de la ilustración europea y su relación con las Américas. Y pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, el objeto y el objetivo de mi trabajo, de mi presentación de hoy, es por una parte, como ya he dicho, las cartas marruecas de José Cadalso, y quiero situarlo dentro del contexto europeo de la ilustración, es decir, el siglo XVIII, que creo que ustedes ya han visto en este cuatrimestre, y además la relación con las Américas. Y pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, lo que voy a hacer es, en un primer momento, quisiera presentarles a ustedes esa tradición ilustrada de la novela epistolar de viajeros orientales ficticios, para poder situar a Cartas Marruecas dentro de ese margen. Luego les voy a presentar también las Cartas Marruecas como novela, brevemente, para luego poder ver la posición que toma la novela o en la que es posicionada al interior del texto España, y voy a subrayar la posición ambivalente que se subraya que se presenta en este texto. Y al final quisiera con ustedes enfocar dos cartas, que son las cartas 5 y 9, donde se habla de la conquista de las Américas y se hace de una manera crítica, pero quisiera enfocar también lo que falta en esa crítica, es decir, que falta la protagonista de la conquista, que es la misma América. Entonces vamos a ver, y eso está conectado de hecho al proyecto que comentó el profesor Cedeño Guillén sobre las voces y los silencios, y creo que vamos a poder entablar muy bien ahí una primera discusión sobre el tema. Entonces pasamos de la diapositiva y voy a empezar entonces con el primer punto, que es la novela epistolar de viajeros orientales ficticios. Y aquí ya ven un poquito en esta ilustración, pueden ver lo que caracteriza esos textos, que es que por una parte tenemos a los autores, que son autores europeos del siglo XVIII, como pueden ver en el modo que está vestido, y detrás, es decir, de su cabeza, de sus ideas, salen los personajes orientales, o sea que son inventados, son creaciones de los mismos autores, y esos personajes van a escribir las cartas que forman la novela. Y pasamos de diapositiva. Entonces, quisiera presentarles un poquito ese género de la novela epistolar que realmente vivió un gran auge en el siglo XVIII, y el primer ejemplo conocido es un ejemplo por un italiano que vivía en París como refugiado político, y esta obra, que se llama L'Esploratore turco de Gian Paolo Marana, y salió en el 1684-86, varios volúmenes, vivió varias versiones y continuaciones en diferentes lenguas, y durante mucho tiempo se olvidó un poco esa versión y se conoció sobre todo la traducción y continuación de Daniel Defoe, que se llama A Continuation of Letters Written by a Turkish Spy at Paris. Y entonces aquí ya vemos que tenemos esa indicación de la continuación de las cartas, ¿no? Y ahí, de hecho, nunca se sabía muy bien quién era el autor de qué carta. Y eso vamos a verlo también en las demás novelas, que a veces hay también trucos, estrategias narrativas para encubrir los verdaderos autores y crear un efecto de mistificación, digamos, de los personajes narradores y escritores de las cartas.
Y esto se puede ver también en ese trabajo que ven a la derecha de Giancarlo Rossoni, que se llama Sulle tracce dell'esploratore turco, y es un trabajo investigativo sobre precisamente las huellas de este texto, y ha intentado desarrollar y descubrir también nuevamente todas las versiones y los textos que existen alrededor de este personaje. Y pasamos de diapositiva. Después, y lo que voy a hacer aquí es solo presentarles pocos ejemplos de un género que realmente ha conocido varias decenas de textos. Pero el centro de ese auge, de esa moda, digamos, de género, han sido las cartas persas de Montesquieu, que ven aquí a la izquierda, que fueron publicadas en el 1721, y a partir de ahí realmente nos separaban las imitaciones, las continuaciones, las traducciones, y ven, por ejemplo, una continuación o una versión en inglés. Es una imitación, de un cierto modo, de George Lyttelton, que ha escrito las cartas de un persiano en Inglaterra. Entonces ya ven que se transpone y se traslada de un contexto cultural y lingüístico a otro. Luego encontramos en Francia otra vez las cartas chinas, y mucho más tarde, tres décadas más tarde casi, el Ciudadano del Mundo de Goldsmith, y aquí también vemos otra vez esa traslación de texto, aunque el texto en sí es muy diferente de Goldsmith, es mucho más sintético y más narrativo que el de d'Argens, que realmente se basa en una investigación muy profunda sobre la cultura china. Y pasamos de diapositiva. Aquí les quiero presentar dos ejemplos especiales. Uno es las cartas de una peruana que ha sido escrita por una mujer, Françoise de Raffigny, y es uno de los pocos textos conocidos y que todavía tenemos y conocemos, escritos por una mujer, donde también, o sea, de este género, ¿no? Donde también la protagonista es una mujer. Y luego del famoso Voltaire, las cartas de Amabet, donde son dos indios orientales, de India Oriental, que viajan a Europa. Y estos también pueden ver, siguen en el siglo de 1747 y 1769. Y vamos avanzando también con la diapositiva. Hacia el final del siglo XVIII también nos vamos acercando hacia el final del género, y entre esos últimos textos figuran también las cartas marruecas que vamos a tratar hoy, de José Cadalso, que es la única novela en lengua española que conocemos. Hay unas cartas turcas, pero de esas solo tenemos 2 cartas y no sabemos hasta qué punto realmente se publicó toda una serie de cartas o de una novela epistolar, pero sí que tenemos esas cartas marruecas, y luego vamos a enfocar y les voy a presentar más en detalle lo que caracteriza este texto. Tenemos un texto parecido en alemán, unos 10 años más tarde, de Petzel, pero a nivel narrativo no es tan interesante como el español. Y también tenemos otro texto en alemán que es interesante porque se llama Las nuevas cartas persas de Abdul Erzurum, y ese personaje es el nieto de uno de los viajeros de Montesquieu, es el nieto de Usbek. Y aquí se ve un poquito cómo se crea una intertextualidad al interior de los textos, y cómo además también se puede notar el cambio de tono al interior de la época. O sea, también se puede ver cómo se desarrolla el modo de pensar de los autores, porque ese personaje que narra aquí, el escritor persa, es muy
negativo y muy pesimista y recuerda ya mucho al romanticismo que viene después. Entonces es muy, muy interesante ver también cómo se desarrolla ese género al interior de la época. Y pasamos de diapositiva. Entonces aquí pasamos al segundo apartado, que serían las cartas marruecas. Y quisiera primero presentarles un poquito el contexto de ese texto y el texto mismo. Y pasamos de diapositiva. El autor es el hidalgo José de Cadalso y Vázquez, que nació en el 1741 en Cádiz y murió en el 1782 en Gibraltar. Tuvo una educación jesuita en Francia, en el Lycée Louis le Grand, que es uno de los grandes institutos que siguen siendo importantes hoy en día. Pasó una estancia en Inglaterra, todo eso durante su adolescencia para aprender el inglés, y regresó a París, a Madrid, y luego va yendo y volviendo un poco entre esos tres países y las tres capitales de esos países. En el 1762 muere su padre, lo que lo hará regresar a Madrid, y además se alista en el ejército español para servir en el regimiento de caballería de Borbón, y desde ahí permanecerá en España, donde más adelante, en los años 70, inicia a circular, a ser muy activo en las tertulias y a intercambiarse con otros literatos, y también empieza a tener fama él mismo como literato, y en el 72 va a Salamanca, donde profundiza mucho su producción literaria de diferentes géneros, entre ellos poesía, pero también teatro y también narrativa. Y es ahí donde compone las cartas marruecas, que en el 70, a partir del 74, empiezan a circular como en forma de manuscrito, es decir, que a partir de entonces ya se conocen, aunque tal vez no de manera completa, y es solo de manera póstuma, en el 89, que se publicarán en forma serial primero, en el Correo de Madrid, y en edición en forma de libro en el 93 después. Entonces, esto es un poquito el contexto de la creación de las cartas marruecas, y vamos a pasar a la próxima diapositiva. El texto mismo es como digo, una novela epistolar, es decir, que es compuesta por cartas, solo cartas. La trama se desarrolla a través de las cartas, a través de lo que dicen los personajes, y a veces también suceden cosas entre las cartas. Todo eso lo vamos sabiendo a través de los escritos por los personajes. Y las cartas marruecas son compuestas de 90. Solo para tener una idea, las cartas persas fueron compuestas de 161 cartas, es decir, que esta es más breve, pero aún así algunas también se entretienen mucho. Tenemos un viajero que se llama Gazel, es un joven marroquí que vino a España en la novela con un viaje de embajador, y se quedó después para descubrir, como dice él mismo, las costumbres de los españoles. Y tenemos en total 3 personajes que escriben cartas. Son Gazel, el mismo Gazel, su maestro Ben Belay, que está en Marruecos, y el amigo español de Gazel, que se llama Nuño Núñez. Entonces tenemos aquí un triángulo, y eso es un triángulo, y eso es una especialidad de las cartas marruecas, que tengamos muy pocos personajes en realidad que escriben cartas, pero aún así hay una polifonía, porque cada uno escribe a cada uno, y a veces escriben sobre los mismos temas, pero de manera diferente.
Y además tenemos también, y ahora voy a regresar sobre ese tema de la polifonía, pero antes quisiera precisar que tenemos también además aquí dos generaciones, porque Gassel es el joven, como ya he dicho, Ben Melay es más anciano, está en Marruecos, y Nuño Núñez es también, digamos, como un maestro, aunque no se precisa la edad, pero es para Gassel un amigo, pero al mismo tiempo también una guía, y también de una cierta manera lo instruye en las costumbres, en la historia de España. Y ese personaje, Nuño Núñez, también es una cosa especial con respecto a las demás novelas epistolares, porque es un español que toma la palabra, es decir, es un autóctono que toma la palabra, mientras que en los demás textos son siempre extranjeros que hablan. Y esa técnica narrativa de los extranjeros, por una parte, permite distanciarse de su propia cultura y al mismo tiempo, o sea, hablar de su misma cultura, pero desde un punto de vista por lo menos oficialmente diferente, y al mismo tiempo también permitía, era una estrategia también para evitar la censura. Aquí, el hecho de que Nuño Núñez hable es especial porque le da una voz muy auténtica a un español, y al mismo tiempo entra en diálogo y en intercambio directo con los extranjeros. Y pasamos a la próxima diapositiva, donde les he traído un ejemplo de la polifonía. Vamos a escuchar ahora a dos personajes y van a ver lo que entiendo por esa polifonía. Entonces, Ben Melay dice: veo con sumo gusto el aprovechamiento con que Gassel va viajando por tu país y los progresos que hace su talento natural con el auxilio de tus consejos. Pero aún así, dime, Nuño, ¿son verdades muchas de las noticias que me envía sobre las costumbres y usos de tus paisanos? Me temo que su juventud le engañe en algunas ocasiones y me represente las cosas no como son, sino cuáles se le representaron. ¿Sabes de dónde nace esta mi confusión y esta mi confianza en pedirte que me saques de ella, o por lo menos que me impidas su aumento? Nace, cristiano amigo, nace de que sus cartas me representan tu nación tan diferente de todas, en no tener carácter propio, que es el peor carácter que puede tener. Entonces aquí lo que vemos es que el maestro marroquí le escribe a Nuño, es decir, detrás de la espalda, podemos decir, del personaje principal, para controlar si lo que recibe normalmente de Gassel es cierto o no. Es decir, que aquí tenemos un triángulo también de información y de comunicación. Y entonces eso es lo que yo he puesto aquí en cursiva, que preguntas son verdades, es decir, controla a su alumno, por así decir, ¿no? Y además, aquí al final también se ve un poco un tema muy central de las cartas marruecas, que es la identidad española. Y vamos a volver sobre ese punto más adelante. Antes quisiera inserir otra información sobre la comunicación de las cartas, porque aunque todos los personajes se escriben cartas, hay una gran diferencia de cuantidad. Es decir, que Gassel claramente es el personaje que más cartas escribe un total de 68 cartas, y la mayoría de las cartas naturalmente las escribe a Ben Melay, son 66 de las 68, y 2 a Nuño, cuando uno de los dos viaja por España. Nuño escribe 7 cartas a Gassel y 4 a Ben Melay, y Ben Melay escribe 8 a Gassel y 3 a Nuño. Es decir, que aquí se ve claramente una valoración de la importancia que esos personajes tienen como narradores de las cartas. Y aún así, eso
disfraza, esconde un poquito el hecho de que al interior de las cartas que escribe Gassel, él muy a menudo cita a Nuño de manera literal. Es decir, que ahí Nuño sí que también toma muy a menudo la palabra, y eso lo vamos a ver también después. Pero antes vamos a seguir con la polifonía y pasamos de diapositiva. Entonces aquí es Nuño que responde y dice: no me parece que mi nación esté en el estado que infieres de las cartas de Gassel, y según él mismo lo ha colegido de las costumbres de Madrid. Deja que él mismo te escriba lo que notare en las provincias y verás cómo de ellas deduces que la nación es hoy la misma que era 3 siglos ha. Entonces, aquí primero tenemos una contradicción, es decir, que Nuño no está de acuerdo con Ben Velay, y aquí ya se nota esa polifonía, es decir, que hay diferentes voces, diferentes puntos de vista, y por tanto no hay una valoración final, aunque sí que en la crítica se discute tal vez que haya un personaje que tiene la última palabra y por tanto es un poquito la voz que más valor recibe, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo también contradice a Gassel implícitamente, pero añade ya que Gassel le explicará, es decir, que le devuelve la palabra a Gassel. Y además, como último, da también ya un inicio hacia España. La nación es hoy la misma que era 3 siglos ha, es decir, que hay un estancamiento de una cierta manera, ¿no? Que no hay desarrollo. Eso podría ser una cosa. Luego vamos a ver qué más puede significar esto. Y seguimos de diapositiva. Y con eso llegamos a la posición que recibe España en las cartas marruecas, que es una perspectiva ambivalente. Y vamos a seguir. Entonces, antes de comentar ya las cartas marruecas con respecto a ese tema, quisiera hacer un pequeño salto hacia atrás, hacia las cartas, hacia las cartas persas de Montesquieu, porque en ellas se encuentra una carta en particular, que es la carta 78, que describe a España y que es retomada por Cadalso. Y ahí ya se inicia un poco el modo y la posición de Cadalso que va a tomar frente a Montesquieu y a ese punto de vista de los extranjeros, como dice él. Entonces aquí yo les he puesto la versión francesa, pero debajo ven también la traducción en español, y es una traducción especial porque ha sido hecha por el mismo Cadalso en La defensa de la nación, que es un escrito de 1764 que Cadalso publicó precisamente para replicar a Montesquieu, a esa carta de Montesquieu. Y lo que hace en esa defensa de la nación, que de hecho pueden encontrar en internet, en la biblioteca virtual de Cervantes, pueden ver toda la defensa de la nación española, tiene una introducción de Cadalso donde habla de manera enfadada, despectiva de Montesquieu y de lo que escribe sobre España. Luego traduce esa carta de francés, frase por frase, y después de cada frase replica de manera bastante detallada y detenida. Bueno, eso solo para indicarles que realmente esa carta le ha causado muchas reacciones a Cadalso y sigue reaccionando en las cartas marruecas, como vamos a ver después.
Pero de momento quiero que escuchen y vamos a leer el español, la versión española, que escuchen lo que dice Montesquieu sobre España. 6 meses ha que ando por España y Portugal y estoy viviendo entre unas gentes que, al paso que desprecian a todos los demás, hacen a los franceses solos el honor de aborrecerlos. La gravedad es el carácter resplandeciente de estas dos naciones, es decir, España y Portugal. Esta gravedad se muestra principalmente de dos modos, en los anteojos y en los bigotes. Parece natural. ¿Dónde ha ido la presentación? ¿Siguen ahí? Sí, estamos allí. ¿Nos escuchas, Ana? ¿Nos escuchas? ¿Sí? Sí, ¿ves la presentación? Sí, profesor, aquí yo estoy viendo. Ana. Sí, Kevin. Ok, perfecto. Seguimos entonces. La presentación se ha ido, ¿verdad? No, nosotros la seguimos viendo. Ah, yo no la veo. A ver. Wailín va a volver a proyectarla ahora. Gracias, Bailín. Perfecto. Entonces, retomo la última frase. Parece natural que unas naciones graves y flemáticas como estas puedan ser soberbias, y así es. Entonces, aquí ya notan el tono irónico y sarcástico que usa Montesquieu de una manera realmente para entretener también, ¿no? Hablando de las gafas y los bigotes como el modo de ser de los españoles. Y Cadalso claramente en la defensa de la nación se detiene mucho sobre estos aspectos. Pero vamos a ver ahora cómo escriben y lo que dicen los personajes en Cartas Marruecas respecto a esta carta. Y seguimos adelante. Entonces, aquí vamos a retomar la carta 21 que habíamos visto antes sobre la España que es igual como 3 siglos A, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan? Y aquí vamos a ver cómo Cadalso, que de hecho les comenté antes que ha estado fuera de España y por tanto también conoce el punto de vista exterior de España y también ve España desde fuera de un cierto modo, toma esa doble posición de acusarla, o sea, de retomar y confirmar los reproches de los extranjeros, pero de defenderla a la vez. Y a veces no es muy claro qué es lo que está haciendo porque mezcla las dos cosas dentro de las cartas y dentro de un discurso, como vamos a ver aquí. Y entonces la carta 21 continúa así. La multitud y variedad de trajes, costumbres, lenguas y usos es igual en todas las cortes por el concurso de extranjeros que acude a ellas. Pero las provincias interiores de España, que por su poco comercio, malos caminos y ninguna diversión no tienen igual concurrencia, producen hoy unos hombres compuestos de los mismos vicios y virtudes que sus quintos abuelos. Si el carácter español en general se compone de religión, valor y amor a su soberano por una parte, y por otra, de vanidad, desprecio a la industria que los extranjeros llaman pereza y demasiada propensión al amor, si este conjunto de buenas y malas calidades componían el carácter nacional de los españoles 5 siglos A, el mismo compone el de los actuales. Entonces aquí podemos ver por una parte que retoma a Montesquieu, es decir, que retoma lo que Montesquieu dice cómo son los españoles, el amor, la vanidad, la pereza. Y él dice los extranjeros llaman pereza, es decir, que aquí cuando habla de extranjeros es una alusión intertextual seguramente a Montesquieu, también a otros, pero
muy claramente aquí, como hemos visto, a Montesquieu. Además, vemos que les atribuye cosas buenas y caracteres negativos al mismo tiempo a los españoles. Es decir, habla de vicios y virtudes. Dice que antes fue como hoy. Es decir, por una parte se puede decir que España sigue retrasada, pero al mismo tiempo también se puede decir que en realidad esas diferentes perspectivas, los diferentes aspectos buenos y malos siempre forman parte de la vida y por tanto no se puede decir que una cosa es solo mala, que el pasado es malo o bueno y que el presente es malo o bueno, sino que siempre hay las dos cosas. Es decir, que aquí encontramos una cosa muy importante de las cartas marruecas, que es la imparcialidad. Que también eso es un objetivo que tiene el personaje de Gassel, pero también es un objetivo típico de la Ilustración, de ver un poco diferentes perspectivas, sopesar y tratar de crearse una opinión lo más objetiva posible. Y vamos a ver hasta qué punto esto es posible. Seguimos adelante. Entonces, retomamos otra vez esa cita intertextual con la carta 38. Uno de los defectos de la nación española, según el sentir de los demás europeos, es el orgullo. Si esto es así, es muy extraña la proporción en que este vicio se nota entre los españoles, pues crece según disminuye el carácter del sujeto. El rey lava los pies a 12 pobres en ciertos días del año. Los nobles menos elevados hablan con más frecuencia de sus conexiones, entronques y enlaces. Pero lo que te ha de pasmar es el grado en que se halla este vicio en los pobres mendigos. Entonces aquí, por una parte, se retoma de manera intertextual a los así llamados extranjeros y el orgullo que también ya se mencionó antes. Por otra parte, sin embargo, se diferencia, es decir, que se distingue y se trata de distinguir, o sea, no ver una cosa sola de manera general, sino de diferenciar la situación en sí. Y esta diferenciación al mismo tiempo también es una crítica de la misma cultura, sociedad, digamos, española, que es que las personas, o sea, que más se va bajando en la escala social, más se comportan con orgullo. Y seguimos adelante. Bueno, aquí quisiera presentarles ahora aún de manera más concreta la posición marginal que es destacada en las cartas marruecas de España frente a Europa. Entonces, por un lado, se posiciona de manera geográfica al margen. Eso lo vemos en la carta 3, cuando Nuño presenta la historia de España y empieza así. La península llamada España solo está contigua al continente de Europa por el lado de Francia, de la que la separan los montes Pirineos. Es decir, que por un lado solo tiene una frontera y por lo tanto está muy aislada, y además esta frontera son montañas y entonces también de manera física separan a España del resto de Europa. Y eso explica, aunque de manera implícita, también el aislamiento cultural que se observa desde el exterior con respecto a España y también dentro de España misma en el siglo XVIII. Seguimos a la próxima diapositiva y vamos a ver, esto es un texto crítico que ha hablado precisamente de este tema, la identidad de la ilustración de la identidad en España, por Christian von Tschirch, que es un alemán, pero él enfoca precisamente
ese aspecto de la marginalidad de España en las cartas marruecas, entre otras. Y eso solo para darles esa idea. Y vamos a seguir con la próxima diapositiva, que es el segundo aspecto de la marginalización, que es la influencia cultural del dominio árabe. Es decir, que no solo desde un punto de vista geográfico, sino también desde un punto de vista cultural, tenemos una posición marginal de España con respecto a Europa. Y esto se oye aquí en la Carta 11. Las noticias que hemos tenido hasta ahora en Marruecos de la sociedad o vida social de los españoles nos parecían muy buenas por ser muy semejante a aquella a la nuestra y ser natural en un hombre graduar por esta regla el mérito de los otros. Las mujeres guardadas bajo muchas llaves, las conversaciones de los hombres entre sí muy reservadas, el porte muy serio, las concurrencias pocas y esas sujetas a una etiqueta forzosa y otras costumbres de este tenor, no eran tanto efectos de su clima, religión y gobierno, según quieren algunos, como monumentos de nuestro antiguo dominio. Entonces aquí es el personaje marroquí que habla, ¿no? Que entonces dice que ve mucha semejanza de los españoles frente a los marroquíes y por tanto se sienten muy afines. Y entonces comparte algunos ejemplos, las mujeres guardadas bajo muchas llaves, que en realidad puede ser algo negativo, ¿no? O sea, que se encierran a personas. Y luego, bueno, otros aspectos y aquí vemos que vuelve a retomar a Montesquieu efectos de su clima, religión y gobierno según quieren algunos. Esto claramente es una alusión implícita a Montesquieu. Y entonces él le opone otra posibilidad que sería precisamente esa influencia cultural del dominio árabe. Y bueno, entonces aquí quisiera concluir un poco esa parte de la posición marginal de España frente a Europa dentro de las cartas marruecas y, como hemos visto también, las cartas marruecas se encuentran en una posición marginal dentro de la novela epistolar, de ese género especial de la novela epistolar. Y con esto procedemos a la próxima diapositiva y también al último apartado, que sería las voces y los silencios respecto a la conquista de las Américas. Y como ya les dije antes, seguimos de diapositiva, aquí vamos a ver dos cartas, que son la carta 5 y la carta 9. En la carta 5 se habla de la conquista de las Américas respecto a la perspectiva española, pero de manera muy breve. Solo es media página. Esa carta solo tiene media página. En cambio, la carta 9 es mucho más larga, comprende 6 páginas y medio y es una apología de Hernán Cortés. Sin embargo, se comienza con una introducción que retoma la perspectiva extranjera, como muy a menudo, como ya hemos visto, se suele hacer en las cartas marruecas. Y después presenta 21 puntos que retoman la conquista por Cortés de manera sucesiva, de manera cronológica, y defiende cada punto. O sea, analiza cada punto para oponerle una apología de Cortés frente a la posición de los extranjeros. Estos 21 puntos son referidos por Gassel, es decir, los escribe Gassel en una carta a Ben Belay, pero son una cita directa de lo que lee Nuño. Es decir, que aquí, como les dije antes, tenemos la voz directa de Nuño dentro de las cartas de Gassel.
¿vale? Entonces seguimos y vamos a escuchar ahora la carta 5. He leído la toma de México por los españoles y aquí les quiero decir brevemente antes, que lo que vamos a ver aquí es que se presenta la mirada crítica, es decir, que el personaje declara ser crítico y además se declara también un pluriperspectivismo, es decir, esa polifonía que vimos antes, pero también al interior de un personaje mismo. Entonces, sigo. He leído la toma de México por los españoles y un extracto de los historiadores que han sido escritos, que han escrito las conquistas de esta nación en aquella remota parte del mundo que se llama América. Y te aseguro que todo parece haberse ejecutado por arte mágica. Descubrimiento, conquista, posesión y dominio son otras tantas maravillas. Como los autores por los cuales he leído esta serie de prodigios son todos españoles, la imparcialidad que profeso pide también que lea lo escrito por los extranjeros. No entraré en la cuestión tan vulgar de saber si estas nuevas adquisiciones han sido útiles, inútiles o perjudiciales a España. No hay evento alguno en las cosas humanas que no pueda convertirse en daño o en provecho según lo maneje la prudencia. Entonces, aquí vemos que primero el personaje se expresa de manera sorprendida de el estilo en el que se presenta ese hecho histórico por los españoles. Es decir, la magia, la maravilla que parece atravesar ese evento. Y por lo tanto se vuelve escéptico con respecto a la veracidad de esos escritos y quiere ver, como dice, la otra perspectiva. La otra perspectiva es la perspectiva de no españoles, de extranjeros, pero sigue siendo una perspectiva europea. Y esto es un punto importante, que sigue siendo una perspectiva que en realidad es ajena a las mismas Américas. Es decir, no se escucha a las Américas a un personaje o varios personajes que han padecido la conquista, sino que otros que miran o que comentan lo que han hecho los españoles. Es decir, que nos quedamos en una perspectiva eurocéntrica, como diría Enrique Dussel. Y quisiera, bueno, sí, ahora vamos a un momento. Antes de pasar a la próxima diapositiva, quisiera destacar además otra vez esta imparcialidad que vemos aquí de manera literal, la imparcialidad que profeso y de no querer juzgar si ese evento tiene sentido o no, pero sí que quiere ver lo que ha sucedido. Y ahora sí que pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver entonces lo que dice desde el otro punto de vista. Acabo de leer algo. ¿Puedo leer por ti? Disculpa. ¿Cómo? ¿Lo puedo leer por ti? Gracias, Kevin. Bueno, gracias a ti. Carta 9. Acabo de leer algo de lo escrito por los europeos no españoles acerca de la conquista de la América. Si del lado de los españoles no se oye sino religión, heroísmo, vasallaje y otras voces dignas de respeto, del lado de los extranjeros no suenan sino codicia, tiranía, perfidia y otras no menos espantosas. Nuño me dijo que reflexionase por ahora solo que los pueblos que tanto vocean la crueldad de los españoles en América son precisamente los mismos que van a las costas de África, compran animales racionales de ambos sexos a sus padres, hermanos, amigos o guerreros felices, sin más derecho que ser los compradores blancos y los comprados negros.
Muchas gracias, Kevin. Entonces, aquí lo que vemos es que se oponen las dos perspectivas, ¿no? Por un lado, el personaje destaca los aspectos positivos de los españoles y por otro, los aspectos meramente negativos que tienen los extranjeros. O sea, que mencionan los extranjeros frente a esa conquista. Y aquí escuchamos ya la voz de Nuño indirecta que le advierte a Gassel que esos mismos pueblos, es decir, los franceses, los ingleses, por ejemplo, que critican a los españoles, son los que al mismo tiempo también tienen esclavos y colonias en África y que venden a seres humanos solo por, o sea, se toman ese derecho solo por diferencia de color de piel. Entonces, aquí tenemos una crítica de la crítica, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer ahora también una crítica de esa crítica. Y es decir, que aquí podemos ver los animales racionales que seguramente Gassel o Nuño emplean aquí de manera irónica, pero aún así hay una objetivización de los sujetos americanos. No, bueno, aquí son los sujetos de África, pero son los sujetos colonizados, ¿vale? Y eso lo vamos a seguir viendo también en la continuación de esa carta y seguimos de diapositiva. Y aquí llegamos a esos puntos que les mencioné antes de los 21. Solo les quiero sacar muy brevemente algunos aspectos aquí. ¿Quieres volver a leer tú, Kevin? No, creo que Ginette quiere leer. No sé si se escucha bien. Mirada eurocéntrica, sujetos americanos como objeto desde una perspectiva externa. Recoge un español cautivo entre los salvajes. 4. Gana a Tabasco contra indios valerosos. Síguese una batalla contra un ejército respetable. 5. Una india noble a quien se había aficionado apasionadamente le sirve de segundo intérprete y es de suma utilidad en la expedición. 12. Prosigue venciendo estorbos de todas especies. Conoce la importancia de la amistad con los transcaltecas, la entabla y la perfecciona. Muchas gracias, Ginette. Entonces, aquí lo que vamos viendo es que Gassel y Nuño, en realidad, mencionan los diferentes aspectos, los diferentes sucesos que hace Hernán Cortés. Y yo he sacado solo algunos ejemplos donde quisiera subrayar la mirada eurocéntrica que ya mencioné antes con respecto a los sujetos americanos y la conquista en general, que aquí vemos que se trata de una objetivización, no de un punto de vista objetivo, sino que se vuelven objetos los sujetos americanos y que se trata de una perspectiva externa de la conquista. Entonces, aquí, para empezar, tenemos a los salvajes, es decir, que esto claramente es una perspectiva etno y eurocéntrica porque son los europeos que se consideran a sí mismos como civilizados y a los demás que no tienen su propia civilización, como no conocen la de los demás, los consideran salvajes. Y también el ejército respetable, los indios valerosos, son simplemente un término, una etiqueta, sin saber lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan. Es decir, que es solo una mirada desde fuera
y una valoración desde el punto de vista de Cortés y de su ejército. La India noble también es una mujer, pero no se mira ni el punto de vista de su cultura ni de su género, sino que solo el punto de vista de Hernán Cortés, que se aficionó a ella y por tanto ella le tiene que servir, pero no se sabe lo que siente ni que vive este personaje, la India noble. Y también, por último, la amistad con los tlaxcaltecas es solo una etiqueta, o sea, no se sabe cómo lo vivencian estos sujetos americanos mismos. Y quisiera hacer, para concluir, un poquito una alusión a lo que ya mencioné de Enrique Dussel, y vamos a pasar de diapositiva, que ha hecho un ciclo de conferencias que se publicó bajo el título 1492, El encubrimiento del otro, y ahí presenta precisamente ese término de eurocentrismo como la subjetividad europea, pero también intenta tomar la posición, la perspectiva del otro, o sea, lo que Cadalso no hace, precisamente Dussel intenta hacer describiendo la conquista desde el punto de vista de Moctezuma y de otros sujetos americanos. Y entonces eso es lo que quisiera destacar para concluir esta conferencia, que lo que encontramos aquí en Cadalso, aunque el personaje de Gassel y también Nuño quisieran ser imparciales y objetivos, es que silencian a los personajes más importantes de la conquista, porque son los que realmente la padecen, que son los mismos americanos. Y con esto seguimos a la próxima diapositiva. Les agradezco haber escuchado y también hay otra con la bibliografía mencionada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Noé. Realmente ha sido muy aleccionador, de mucho aprendizaje, escucharla esta tarde. Pienso que nos ha presentado un análisis textual muy detallado de las cartas marruecas en el contexto, digamos, de este género epistolar de la ilustración europea, vinculado a la incorporación de extranjeros como narradores. Y digamos, creo que eso ha sido muy, muy provechoso para todos. Esto quiere decir que es el momento de que nos vayamos preparando para compartir comentarios y preguntas con la profesora Noé. Ya he abierto el chat para que nos comiencen a compartir esas reacciones. Agradezco mucho a la profesora Noé por esa presentación. Creo que el profesor Lázaro se encuentra en la audiencia. Lázaro, ¿estás allí? Sí, señor. Sí, señor. Quería destacar que nos estés acompañando y presentarte con la profesora Hanna. Lázaro es profesor del departamento del programa. Hanna. Buenas tardes, muy encantada. Muchas gracias por haber asistido. Y gracias por la conferencia, muy, muy instructiva. Me alegro. Gracias, Lázaro. Para ir calentando los motores y mientras se van preparando para preguntas y comentarios, yo tengo una pregunta para ti, Hanna, y es una pregunta completamente fuera del tema de tu conferencia, por lo menos de lo que nos has presentado en el día de hoy. Y formulo esta pregunta en el ánimo de que muchos de los participantes
de esta conferencia, de los estudiantes, están en procesos de formulación de proyectos de investigación en distintos grados de desarrollo. Y por eso creo que sería muy importante si tú nos pudieras compartir brevemente cómo llegaste a estos objetos de estudio de tus investigaciones, tanto quizás en tu investigación de pregrado como durante la investigación de doctorado que nos has presentado parcialmente, o la investigación que estás realizando actualmente. Es decir, el proceso de construcción, de llegar al objeto de estudio, descubrirlo, de formarlo, de conectarte con la investigación. Sí, a ver, el siglo XVIII lo descubrí durante mi estancia en España, de Erasmus como estudiante, y ahí en una clase sobre el siglo XVIII precisamente descubrí un poco algunos textos y empecé para mi trabajo de grado a hacer una edición de un texto del siglo XVIII, y fue un texto de viajes, pero una sátira. Y entonces ahí ya entré un poco en ese tema de la literatura de viajes del siglo XVIII, y luego, o sea, en realidad entonces son siempre un poco casualidades y intereses, pero las dos cosas suelen ir juntos, ¿no? Entonces, de ahí luego desarrollé un poco el tema de mi tesis, que era esas novelas, ¿no?, que les he presentado hoy, de viajeros ficticios, orientales ficticios. Entonces ahí mantenemos el tema del viaje en el siglo XVIII, pero otra vez es un viaje ficticio y también es una crítica, una sátira de la sociedad. Entonces tenemos ahí una conexión. Y el tema de la migración, en el que estoy trabajando también actualmente, es otra vez el movimiento de sujetos, pero desde una perspectiva geográfica y cultural diferente. Es decir, esta vez no son europeos que viajan o que se imaginan o que escriben, sino que son personas del sur del mundo que realmente migran, no solo viajan, sino que cambian su posición de vivir. Y entonces escriben hoy día, y ahí simplemente también tenía curiosidad de cambiar un poco de perspectiva y de época, y así un tema va llevando a otro. Muchas gracias. Guaylín, ¿podríamos dejar de presentar para verlos a todos nos veamos todos con más facilidad? Sí, no veo todavía ninguna pregunta, entonces me voy a aprovechar de eso para hacer un comentario de esta primera respuesta que, bueno, afortunadamente ya lo has mencionado, pero me sorprendió mucho una cosa, Hanna, que no me había dado cuenta antes, y es que a pesar de que la profesora Hanna ha desarrollado hasta el momento como 2 líneas de investigación que son, digamos, aparentemente muy distintas. Una, que es la que nos ha presentado hoy con respecto a los viajeros orientales ficticios en textos del siglo XVIII, y la otra que se encuentra desarrollando actualmente, que tiene que ver con una narrativa del siglo XXI fundamentalmente, y que tiene que ver con migrantes del sur global hacia el norte. Me he dado cuenta que hay mucha más unidad entre tus 2 líneas de investigación que la que yo había visto antes. Y eso me resultó fascinante, porque, digamos, hay una coherencia investigativa de todo el trabajo que has hecho. Lo acabas de mencionar, digamos, si tu concentración en la investigación sobre el siglo XVIII estaba en los viajeros orientales ficticios, ahora sigues pensando en ese otro, en ese extranjero que viaja, aunque ya no desde la perspectiva de autores europeos del siglo XVIII, sino quizás desde la perspectiva de los mismos migrantes, o desde la perspectiva de autores básicamente, bueno, de lenguas románicas. No sé si estás trabajando aquí en otras lenguas además del español, pero
también está ese proceso mismo del viaje real o imaginado, y ese desplazamiento y esa, digamos, confrontación de mundos. Exacto. Sí, exacto. Y lo que ahora hay son las voces, ¿no? O sea, ya no los silencios, sino las voces de esos sujetos del sur que nosotros también queremos destacar o sea, en las cartas marruecas queremos destacar los silencios, pero yo en la investigación actual también escucho las voces de esos sujetos del sur. Y quisiera también aprovechar del momento para agradecer a Wailín por haber presentado mi presentación de manera tan fiel. Y yo añadiría a ese agradecimiento muchos otros porque más allá de lo esperado, tuvimos un momento de 40 participantes en esta conferencia que no lo hemos tenido en ninguna de las otras conferencias de Virtualmente Crítico previas, más allá de todas las expectativas que teníamos. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Veo un comentario, bueno, es un comentario de María Camila Ruiz Díaz Ruiz, que dice que toda la conferencia estuvo excelente, que muchas gracias. Gracias, María Camila, me alegro. Preguntas, comentarios para la profesora Hanna. ¿O me sigo aprovechando yo? ¿Más preguntas? No, profesor, yo tengo una pregunta, pero la estaba redactando como para formularla bien y ya la voy a poner en el chat. Bueno, Luis, perfecto. Tienes un ratico allí para irla formulando. La verdad que, bueno, ustedes saben que esta conferencia de la profesora Hanna, digamos, es como un preámbulo de una investigación que vamos a comenzar, o que ya no es que vamos a comenzar, es que ya hemos comenzado a hacer juntos, ya hay varias etapas de esa investigación que hemos adelantado. Y de verdad que para mí, y creo que para algunos de los estudiantes que van a participar en esa investigación como auxiliares, que algunos de ellos están presentes en esta conferencia, como es el caso de Ginette, por ejemplo. No veo a Gina y no veo a José Luis. Creo que nos pone, digamos, en unos antecedentes muy bien enfocados sobre lo que se ha hecho desde la perspectiva textual de las cartas marruecas y del contexto, digamos, de producción y de recepción de estas cartas, digamos, en el contexto de este género de la, digamos, de la literatura europea del siglo XVIII. Entonces, eso nos coloca ante el desafío de, bueno, ¿cómo lo vamos a leer desde otra perspectiva? ¿Cómo vamos a sacarlo de esa tradición de lectura? Y creo que, bueno, ese es el gran reto que tenemos. Sí, yo ya tengo mucha impaciencia de empezar a sacarlo de ahí. Por ejemplo, hay un concepto que he estado tomando, por supuesto que no iba a perder la oportunidad de tomar abundantes notas de la conferencia, y hubo un elemento que me parece que puede ser importante para nosotros, que lo resaltaste en varios momentos de la presentación. Me refiero al tema de la imparcialidad, ¿verdad? Que sí, como tú dices, es un poco el resultado de esa nueva forma de pensar que está proponiendo la Ilustración, de no tragar entero, de tomar las propias posiciones después de haber analizado distintas posiciones, ¿verdad? En ese sentido, apartarse de la fe y dar paso a la razón, un poco en el sentido de qué es la Ilustración, el famoso texto de Kant, que se ha tomado como, digamos, como manifiesto de este movimiento. Sin embargo, me preguntaba para mí mismo, ¿qué tanta imparcialidad
presenta Marruecos no, Cadalso, cuando hace esta especie, habría que verlo en varios niveles, pero esta especie de elogio de Hernán Cortés en la Carta 9. ¿Sigue siendo tan imparcial? No sé, me gustaría saber si has pensado sobre eso. Gracias, Kevin. Sí, efectivamente. O sea, Cadalso en las cartas marruecas en general es muy patriótico, si lo miramos bien, respecto a España, porque aún criticándola, la quiere llevar adelante. Es por eso que la critica, para llevar adelante el desarrollo de España y acercarla más hacia Europa. Entonces, aquí en la apología de Cortés, lo que quiere hacer es también otra vez entrar en diálogo con los extranjeros, como los llama él, pero que en realidad son los franceses y los ingleses sobre todo, o sea que son los europeos. Entonces, sí, o sea, efectivamente, la imparcialidad de Cadalso mismo se podría discutir y sobre todo se trata, como he intentado destacar, se trata de una perspectiva realmente no imparcial porque es una perspectiva europea. Pero he visto que Luis Martínez ha escrito su pregunta. Luis, igual lo podrías leer tú. Sí, sí, puedo leerla. Al principio de la conferencia usted mencionó que hay cambios de perspectivas culturales a partir de donde se encuentran situados los personajes que escriben las cartas, que son como la forma por la que se articula la trama. Entonces, yo quería saber si con base a esto existiría dentro de lo que ya usted ha investigado alguna modificación en la narrativa de los personajes según el lugar donde se encuentran situados. Muchas gracias, Luis. Si entiendo bien, ¿quieres saber si los personajes cambian de perspectiva mientras escriben? ¿Es eso? Sí, y cómo se marca esa relación de texto y contexto. Porque usted mencionó, o sea, la carta vendría siendo el texto, pero donde se escribe como que el sentido potencial de la carta, como que según lo que pude interpretar de lo que usted decía, está sujeta a ese contexto, aunque los personajes cambien de lugares. Disculpa, Mira, Luis, a ver si aclaramos un poquito bien la pregunta. Si yo entiendo bien, lo que tú quieres saber es si digamos que el personaje sea de un lado o del otro, implica un cambio en la posición del personaje en la armazón narrativa. Ajá. vale, voy a intentar responder y vamos a ver si he entendido bien la pregunta. Entonces, en la polifonía hay diferentes personajes con diferentes perspectivas. Eso es una cosa, ¿no? Que ahí se puede sentir que están en posiciones diferentes y por lo tanto tenemos esa polifonía y las diferentes posiciones. Al mismo tiempo, los personajes mismos también pueden cambiar de perspectiva. O sea, por ejemplo, en las cartas persas, el personaje persa que viaja a Europa y también Gazelle, al principio de las cartas, dice que todavía no sabe nada, que no se ubica, que está muy desorientado y a lo largo de la novela se siente cómo se va ubicando, cómo se va orientando. Y claro, eso es toda una invención, ¿no? Una invención de los autores, pero sí que encontramos un desarrollo de los personajes. No sé si también te referías igual a lo que mencioné, que la crítica discute cuál de los personajes igual es el que más poder tiene con respecto a la narrativa. Y ahí, por ejemplo, con respecto a las cartas marruecas, se discute mucho sobre Nuño, por ejemplo, porque él tiene mucho peso, como hemos visto, aunque escribe pocas cartas, pero Gazelle lo cita muy a menudo y es él el personaje autóctono. Entonces, él recibe mucho peso con respecto a lo que dice y por lo tanto también su perspectiva va a ser una perspectiva importante de toda la novela. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, muchas gracias. A ti. Y María Teresa Polo también tiene una pregunta.
María Teresa. María Teresa se está preparando para, bueno, tiene una dificultad con el micrófono. Entonces, bueno, María Teresa, ¿nos puedes compartir la pregunta por escrito, por favor? Ok, mientras María Teresa se alista, ¿tenemos alguna otra pregunta o comentario para la profesora Hanna? Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Ay, hola profesora. Nada, quería decir primero que me había gustado mucho todo lo que dijo, me pareció una conferencia espectacular. Y bueno, mi pregunta tenía que ver, es que me interesó mucho en un momento, en una carta en donde dicen que esas semejanzas entre la cultura árabe y la española eran monumentos del antiguo dominio marroquí en España, o algo así. Entonces, eso me interesó más que todo porque quería saber si o sea, según su estudio y pues todo esto, en esta época las relaciones entre comunidades se daban así, como si siempre estaban mediadas por esa relación de poder de conquistado, conquistador, si eso era siempre algo, digamos, en el inconsciente de los individuos que hacen parte de las culturas y de las relaciones que se dan entre estas, y ya. Muchas gracias, María Teresa, por esa pregunta tan interesante. Creo que tenemos que distinguir entre las culturas de las que estamos hablando y además del hecho de que aquí se trata de personajes ficticios, ¿no? O sea, son marroquíes inventados. Pero sí, eso no lo mencioné, se basa en hechos reales, que es el hecho de que hubo realmente pocos años antes un grupo de la embajada de Marruecos que vino a Madrid. Es decir, que sí que hubo un intercambio cultural con Marruecos y bueno, aquí efectivamente no tenemos esa relación de colonizador y colonizado con Marruecos, sino que los árabes de Marruecos, del norte de África, efectivamente más bien habían estado durante 700 años en España. Ya ese momento pasó en el siglo XVIII, desde hace 400 años, pero aún así es una historia muy importante de muchos siglos que ha permanecido. Y entonces aquí no tenemos exactamente esa relación entre conquistado y conquistador. Y bueno, como hemos visto, a partir de esos silencios en las cartas marruecas con respecto a los sujetos conquistados, no sé hasta qué punto Cadalso y en general en ese momento, pero de todos modos en las cartas marruecas hay una conciencia de ese intercambio cultural a nivel ecuo, igual, o sea, a nivel igualitario entre diferentes culturas de colonizados y colonizadores. De hecho, en la investigación que yo hice, yo seleccioné ciertos tipos o sea, seleccioné a los viajeros orientales ficticios y no también a otros, porque también hay muchos viajeros diferentes exóticos en esas novelas epistolares, pero yo enfoqué solo los orientales porque esos eran considerados como tener una cultura, como una civilización por los mismos europeos, porque eran de una cierta manera semejantes, ¿no? Y por eso hay otro nivel de comparación, mientras que con los colonizados de América, por ejemplo, vemos cómo los tratan de otra manera. Y eso yo creo que hay una diferencia muy importante hacia hoy. Espero de haber respondido. Sí, vale, muchísimas gracias. Entonces, más que todo era como esa conciencia que ellos tenían de las diferencias culturales y las semejanzas, más que las relaciones de poder como tal, ¿sí?
Exacto, o sea, son las dos cosas, ¿no? Pero la conciencia la tenemos hoy y es lo que vamos a intentar a recuperar hoy leyendo las cartas marruecas. Ah, ok, muchas gracias. A ti. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario, pregunta, como para ir cerrando ya, ¿verdad, profesora Hanna? Como ustedes quieran. Bueno, la profesora Hanna está dispuesta. ¿Más preguntas, comentarios? Yo, digamos, siempre en este proceso de construir el proyecto de investigación que estamos proponiendo juntos, digamos, la parte metodológica siempre me resulta un poco compleja, ¿no? Y en una de las citas que presentaste, digamos, creo que se inserta bastante bien en un tipo de trabajo en que hemos hablado sobre su viabilidad, y es en identificar las fuentes sobre América que maneja Cadalso. Creo que estabas en la carta 5 cuando, bueno, él empieza diciendo que había leído un libro que habría que ver hasta qué punto ese título que él menciona, La toma de México por los españoles, si ese es el título de verdad o es una versión del título, pero hay muchas alusiones a un autor español, no recuerdo ahora, que fue uno de los, como de los grandes historiadores españoles de la conquista de México, que posiblemente, bueno, he visto en alguna literatura secundaria que se refieren a él como una de las fuentes de, no sé si recuerdas de quién estoy hablando ahora, es, no lo tengo en la mente ahora, pero es un autor español que tiene como una conquista, creo que fue historiador oficial o algo así. Pero no es Fernando Diz. No, es bueno, ahora no lo tengo en mente, pero habría que pensar en ese libro y habría que pensar en otros autores españoles que se convierten en las fuentes sobre la conquista que está utilizando. Son fuentes, evidentemente, que no son citadas explícitamente, pero que permitirían construir un corpus posible de qué está leyendo Cadalso y cómo está dialogando, por un lado, con autores españoles que están defendiendo la participación española en la invasión de América, pero por otro lado, él habla de otro corpus que evidentemente también conoce, que es el de los autores extranjeros, digamos, todos esos autores ingleses, franceses, holandeses, etcétera, que constituyen ese gran corpus que hoy en día se agrupa fácilmente bajo el concepto de la leyenda negra, que es, digamos, un corpus contrapuesto que también habría que poder de alguna manera vincular con esas propuestas, pero él no habla de fuentes americanas. Y habría que ver que eso es algo que hemos mencionado también en la posibilidad de, ya sea, no necesariamente desde una perspectiva textual, sino de una perspectiva del contexto, de qué fuentes existen y Cadalso o dialoga o ignora que son producidas desde América. Y el tema está en muchos textos americanos del siglo XVIII. Lo hemos hablado de todo el tema del tercer centenario de la conquista de América en 1792, genera muchos balances de autores americanos que están analizando, digamos, las ganancias y las pérdidas de la conquista, que el propio Cadalso los menciona con un término que a mí me gusta, la utilidad o inutilidad de la conquista, ¿verdad? ¿Fue útil la conquista? ¿Fue inútil? Una perspectiva interesante que habría que ver
en relación quizás con las ideas económicas del siglo XVIII o con, digamos, con el mismo momento económico que está viviendo España y que está viviendo Europa en relación con qué ha pasado con el oro que vino de América. Sabemos lo que ha pasado, ya ese oro no está en España. Entonces sería, pienso que interesante, como continuando ese proceso que has hecho también dentro del texto y que se ha hecho muy bien dentro del texto, tratar como de sacarlo del texto y recolocarlo en unas discusiones y en unos contextos sociopolíticos e ideológicos que tienen que ver con este momento de la escritura y luego de la publicación de las cartas marruecas. Sí, me parece muy, muy interesante esa propuesta, Kevin. Con respecto a, o sea, a las fuentes mencionadas dentro del texto, que entonces también esos son voces, ¿no?, que están dentro de las cartas marruecas y al mismo tiempo las voces que no están dentro, o sea, los textos que sí que existen, pero que no son mencionados y que serían los textos americanos. Y eso me parece muy, muy interesante. La utilidad yo creo que también puede ser un poco una perspectiva ilustrada del utilitarismo, ¿no?, que todo tiene que tener una cierta utilidad también didáctica muy a menudo, pero no solo. Pero claro, ese aspecto económico también creo que puede ser muy, muy enriquecedor, porque eso efectivamente era un aspecto que llevaba adelante a los conquistadores y entonces también en el siglo XVIII seguía teniendo un papel importante. Así que sí, yo creo que esos son líneas muy, muy interesantes que nos pueden enriquecer el proyecto. Gracias. Gracias a ti, Ana. Los silencios, ¿no? Esas voces calladas, no escuchadas, ignoradas, que presentan la parte de la discusión que con la que Cadalso no parece dialogar directamente. Bueno, ¿algo más? Hay una mano levantada de Edgar Quesedo. Edgar, por favor, tienes la palabra. Gracias, profe. ¿Me escuchan bien? A la invitada, gracias por la presentación. Mi pregunta va orientada como a ampliar un elemento que aparece en la carta 5 y 9, a esta cuestión de la marginalidad de España, o digamos que a esa perspectiva marginal. ¿Cómo influyó? ¿Qué relación tuvo que ver, por ejemplo, el movimiento que hubo de minerales del suelo de América, que España utilizó para pago de deudas y para sus relaciones, digamos, con otros países europeos? ¿Cómo contribuyó eso a la construcción de ese discurso marginal, o bueno, a esa crítica de la marginalidad española? Gracias, Edgar. Eso es una pregunta muy interesante porque es otro lado de la marginalidad o no marginalidad incluso, porque eso es lo que acaba de mencionar un poco el profesor Cedeño Guillén, el aspecto económico, ¿no? Entonces, yo creo que la marginalidad, la que yo he destacado, es más bien una marginalidad geográfica con respecto a Europa y cultural con respecto a Europa, por esos diferentes aspectos. Por un lado, por el dominio marroquí, pero también por ese aislamiento geográfico que también dificulta un poco la circulación cultural. Ese aspecto económico sería muy interesante averiguarlo. Yo todavía no he trabajado sobre ese aspecto concreto del tráfico que mencionas tú, pero creo que sería muy interesante ver qué rol tenía España a nivel económico en Europa, también como comerciante, ¿no?, entre América y entre las Américas y Europa. Gracias. Ana, si me permiten meter la cuchareta un poquito,
Edgar, sobre la base del análisis que ha hecho la profesora Hanna, digamos, el texto que ella ha analizado le permite ver la marginalidad en ese contexto que ella lo ha explicado, que es el geográfico. De hecho, se habla de la pregunta, ¿dónde empieza África? ¿Dónde empieza África? La pregunta, ¿dónde empieza África? Implica a veces asociar a España con África, excluyéndola o África, Europa termina en los Pirineos. Esa serie de afirmaciones geográficas tienden a marginalizar a Europa y digamos, a España y al sur de Europa, digamos. Pero lo que tú estás diciendo es muy interesante, Edgar, y hay que verlo en el sentido de cómo se habla de los siglos de oro. ¿Por qué son siglos de oro? Porque era el oro de América que permite ese desarrollo cultural en España. Y esos siglos de oro terminan hacia finales del 17, cuando, como tú mismo mencionas, las ganancias de España terminan yendo básicamente a Holanda, Alemania y a otros países del norte de Europa para pagar las deudas que había asumido la corona española, y no se convierten no se revierten al interior de los reinos españoles como un proceso de modernización y de industrialización. Sin embargo, al ir ese dinero al norte de Europa, eso lo desarrolla muy bien un autor como, por ejemplo, Enrique Dussel, y autores que han analizado como, bueno, el mismo Immanuel Wallerstein, analizando todo el sistema mundo. Ese dinero de América lo que termina haciendo es empobreciendo a España. De eso es de lo que se está quejando de alguna manera Cadalso, pero es el dinero que promueve la modernización, el nuevo movimiento del capitalismo naciente desde el norte de Europa. Entonces, esa dinámica económica tiene una geopolítica también, y una manera de marginalizar también en lo sociocultural a España, y de subordinarla a este nuevo discurso y a estas nuevas fuerzas económicas que se están generando en el norte de Europa. Gracias, Kevin. Sí, efectivamente, esto contribuye muy bien y completa muy bien la perspectiva, y también es un aspecto que retoma Quijano, ¿no? en sus reflexiones sobre qué rol ha tenido la conquista para el capitalismo global y para justamente el desarrollo del norte de Europa, que él también observa que hay como un cambio del centro de Europa desde el sur hacia el norte con los siglos, y eso creo que también retoma un poco tu pregunta, Edgar, de qué papel tenía el oro con respecto a Europa. Así que gracias. Todos ellos han leído por lo menos un texto de Aníbal Quijano, Colonialidad del Poder. Él tiene dos variantes, al menos dos variantes, pero creo que es Colonialidad del Poder, Eurocentrismo, y no me acuerdo cuál es la otra, que es un texto que hemos leído mucho. Gracias, Edgar, por la pregunta. Bueno, pienso que ya estamos listos para cerrar entonces, para agradecerle finalmente a la profesora Hanna por esta presentación tan concienzuda, tan generadora de inquietudes, de nuevas preguntas. Estamos muy contentos. Ya ella está en una hora. ¿Qué hora tienes en este momento, Hanna? Son las 10:30 de la tarde. De la noche, ¿verdad? Sí. Es decir, ya nosotros todavía tenemos algo de día por delante, pero la profesora Hanna está cerca a la hora de dormir. Esto también es un esfuerzo que ella ha hecho. Espero que sea la primera, pero no la última vez, Hanna, porque aunque no lo hemos dicho, yo creería que detrás de todas estas investigaciones hay una persona viajera que le gusta viajar, y que ojalá pronto podamos tener de cuerpo presente en Cartagena. Pues muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gran placer compartir con ustedes esta tarde, y muchas gracias por todas sus preguntas, su participación,
Y sí, efectivamente sería un gran placer poder continuar, igual también de manera física. Así que muchas gracias por todo a todos. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros, por las preguntas, por los comentarios. Sigan acompañándonos, por favor, en la programación que tenemos pensada para más adelante y ojalá que podamos celebrar pronto la tercera versión de Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio en las cuales ustedes asuman activamente las voces de discusión crítica. Muchas gracias y que tengan un muy buen resto de tarde. Hasta pronto.